como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes. Saludamos a todas las mamás que están en sus casitas, cuidando a sus niños, haciendo los deberes de la casa, aquellas que están trabajando. Y no solamente a las mamás, sino a todas aquellas personas que nos ven. Sabemos que también nos ven sacerdotes, religiosas o simplemente jóvenes que aún están solteros en busca de su vocación. Y es muy lindo por saber que este programa ha sido, digamos, una fuente como de inspiración, ¿cierto? Y que el Señor ha ido regalando luces a muchas personas para poder encontrar también su vocación. Es una alegría siempre encontrarnos. Hoy vamos a iniciar, hoy les tenemos una noticia súper importante, súper bonita. Hoy vamos a iniciar con un libro que casi todos lo tenemos acá. Tenemos en nuestras manos, que se llama, taratatán, el libro que vamos a empezar, un bloque de este libro que se llama Regla de Vida para una Madre. Óiganlo bien, Regla de Vida para una Madre. Se los súper recomendamos, los invitamos a que lo vayan consiguiendo porque vamos a hacer varios programas de este libro. Nos parece un libro súper interesante y súper importante, pero ya les voy a decir por qué. Yo ya iba a empezar a decir por qué. Vamos primero a orar, a pedir el Espíritu Santo y ya les vamos a contar por qué el Señor nos ha puesto en el corazón este libro que creemos que nos sirve muchísimo a nosotras en nuestra vocación de ser esposas, de ser madres, y también sé que les va a servir un montón a cada una de ustedes que nos están viendo. Pero primero vamos a orar. Miriancita, por favor. Listo, vamos en este momentico, los invitamos a todos los que están compartiendo con nosotros este espacio, que dispongamos nuestro cuerpo un momento, que nos detengamos en ese corre-corre, en ese afán, en ese contrarreloj que quizá muchas veces tenemos, y más a esta hora, pues, en las horas de la mañana donde tanto tenemos por hacer. Vamos a hacer una pausa. Vamos a disponernos un instante y a entregarle a nuestro Señor nuestra familia, nuestro hogar. Y qué lindo poder en nuestro corazón tener ese terrenito bien abonado para estas semillas que Dios quiere sembrar en nosotros, y tantas semillas que estamos seguros que van a caer a nuestros corazones a través de la lectura de este libro, de este compartir, de lo que Dios tiene para regalarnos. Vamos a aquietarnos un instante. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santísima Virgen María, queremos invitarte, mamá, madre y maestra por excelencia, que vengas en este momento a cada uno de nuestros corazones, que nos acompañes, que nos guíes, que nos ilumines, que seas esa estrella que ilumina nuestro caminar, y que podamos sacar provecho de cada uno de los regalos que Dios nos tiene, sea a través de este compartir en este programa tan hermoso, o sea a través de cada una de las personas con las que tengamos contacto a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra semana. Queremos pedirte, mamá, también en esta mañana, que todas las gracias, que todas esas luces que recibamos en nuestra alma, en nuestra mente, a través de todos estos regalos, puedan ser guardadas en nuestro corazón y puedan dar muchos frutos para el cielo, frutos en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas, frutos en nuestros hogares y en ese camino hacia la santidad que Dios nos tiene trazado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y volviendo aquí entonces, después de haber encomendado este programa a nuestra Madre, a su intercesión, entonces decíamos que vamos a trabajar durante el programa, vamos a empezar a compartir, a leer, a meditar, a compartirles experiencias sobre este libro que se llama Regla de Vida para una Madre. La autora se llama Holly Pierlot, creo que así se pronuncia, Holly Pierlot, y nos llamó muchísimo la atención porque resulta, pues la verdad, este libro me había llegado. Lo había conocido, lo había escuchado hace un par de meses por una mamá que hace homeschooling y que estaban preparando como un retiro para ese grupo de mamás, el que ella acompaña,
y pues me habló pues como del libro, la verdad nunca lo había visto, me dijo mira, toma tal capítulo de este libro, más o menos de los temas que queremos pues como hablar en el retiro y las charlas, en fin, y fue como la primera vez que lo escuché y me pareció pues como interesante, pero cada vez más lo iba escuchando de otras mamás e incluso pues me llevó a mí como un regalo, o sea, ni lo esperaba y me pareció, en lo que he ido leyendo del libro, me parece que con solo leer la introducción, uno dice, Dios mío, ¿qué? Uno dice, ¿qué es esto? Lo que necesitamos, a ver, les cuento un poquito. Resulta que Holly es una profesora, ella dice que es una profesora, nació en Canadá, dice que nació en 1961, es decir, ella ya no está en esta etapa ella debe tener aproximadamente unos 65 años. 63 años, porque nació en el 61, más o menos unos 63 años debe tener ella en este momento, es canadiense, casada también con un profesor, y ella va a contar en este libro una mamá de 5 hijos, ¿cierto? De 5 hijos, una mamá de 5 hijos dedicada a su hogar, y aparte una mamá que hacía homeschooling, que no enviaba a sus hijos precisamente a la escuela. Y ella va a empezar a hablar como de, digámoslo así, sus crisis. Tuvo momentos en los que ella dice y expresa, Dios mío, llegué al límite, sentía que no tenía tiempo, que tenía 3 trabajos, el de ser mamá, el de ser homeschooling, el de limpiar la casa, y decía que pasaba horas dando vueltas con la tentación de yo no puedo, yo no soy capaz, otras lo hacen mejor que yo, de si tuviera una empleada, si tuviera dinero para esto, aparte enfrentándose a la situación económica que era, lo cuenta ella en su libro, muy limitada. Entonces ella misma expresa, me parece a mí muy bonito, con mucha sinceridad, porque es la valentía de hablar abrir su vida con mucha sinceridad y expresar esa crisis que experimentaba como mamá, de sentir que no era capaz, que no le rendía el tiempo, que no le alcanzaba, sentir que lo estaba haciendo mal y sentirse al límite. Y pues yo no sé si alguna de ustedes ha sentido eso alguna vez. Digan, no, las que no vinieron. Las que no vinieron, nosotras no. O sea, me parece impresionante porque uno desde que lee la introducción uno dice, Dios mío, parece que me estuviera describiendo, ¿cierto? O sea, yo siento que conecta de una. Así es, y uno se escucha, de hecho uno lo vive en carne propia, hay momentos en que uno ha sentido en el límite, pero también muchas mujeres que se acercan a decirte, tengo tentaciones con mi vocación, no voy a ser capaz, yo no soy para esto, yo no soy capaz con la educación de mis hijos, o yo no rindo, o incluso hogares ya separados que te dicen, mira, es que un caos total, digamos, como que nuestra vida de hogar, de matrimonio, la educación de nuestros hijos. Es decir, a mí el libro me parece sinceramente una luz muy grande, una luz muy, pero muy grande para nosotras como mamás. O sea, lo digo de manera personal, en lo que he podido leer y meditar del libro, una luz muy, muy grande en nuestra vida como madres. Expresa muy bien lo que uno experimenta, esos momentos de frustración y de crisis, porque todos los hemos tenido, ¿cierto? Sin ocultarlo, todos hemos tenido momentos de frustración y de crisis, pero al mismo tiempo lo bonito es que te muestra un camino. Ya vamos a ver, porque ella habla aquí, regla de vida para una madre, cómo muestra una luz que ella recibió en su camino, que lo puso en práctica, que le sirvió, y que lo más bonito es que nos puede funcionar a todas. Nos puede funcionar a todas. ¿No sé, alguien quiere decir algo más del libro? Que me pareció muy lindo también como esa figura de ese esposo que como que le seguía la corriente, pero le decía, espérate, tranquilízate, y que yo creo que todas nos sentimos identificadas porque cuando uno trabaja en equipo con el esposo es muy importante, ¿cierto? A veces son ellos los que te dicen, tranquilízate, respira, a veces uno se siente colapsado. Y el hombre de por sí, por su naturaleza, es un poco más tranquilo, ¿no? A ellos les puede caer el mundo y dicen, no pasa nada, ¿cierto? Y llega el esposo de trabajo y el esposo uno se le va a hacer. Exacto, la mujer es muy diferente, como en nuestra formación somos diferentes, y el hombre, aunque puede estar colapsado, él no lo demuestra y él es más tranquilo. Entonces, la importancia de esa figura también del papá, de ese esposo que está ahí como para que sirva de bastón muchas veces. Sí, así es, y por eso vamos sin más introducciones a empezar. Vamos a coger este primer capítulo y queremos invitarles a que ojalá puedan conseguir este libro, que lo tengan en su casa. Aquí vamos a ir leyendo extractos, partecitas e ir juntas caminando, porque es un caminar, y la idea es que podamos tomar aquí todos estos elementos y cada uno de manera particular pueda construir, digámoslo así, esa regla de vida, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a escucharla, porque el capítulo 1, ella lo titula Llegué al límite. ¿Algo parecido a la realidad? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Llegué al límite. No voy más. Dice ella, era sábado 1 de enero del año 2000. Mientras el resto del mundo celebraba el amanecer del nuevo milenio,
Yo golpeaba la mesa de la cocina con el puño y le daba un ultimátum a mi marido Philip. Los niños van a la escuela el lunes. Lo había decidido. Simplemente no aguantaba más y él no iba a lograr detenerme. Habíamos estado educando a nuestros hijos en casa por alrededor de 4 años, pero en el último tiempo me había sido más difícil y yo estaba desalentada. En los últimos meses, desde el nacimiento de mi último bebé, me sentía cada vez más agobiada por mis responsabilidades y no tenía el tiempo ni la energía para cumplir con todas las exigencias. Tenía una hija en 4º grado, Ana, que estaba justo en un momento en el que el mundo se abría ante ella. Yo quería caminar ese recorrido con ella y experimentar la maravilla y la alegría de los horizontes del conocimiento. Tenía un hijo de 6 años, Nicolás, que estaba aprendiendo a leer y quería poder acurrucarme con él en un sillón grande y cómodo para leer y charlar. Mi hija de 4 años, Jessica, necesitaba que yo le enseñara con paciencia a atarse los cordones. Y mi hijo de los 2 años, Luke, solo necesitaba que su mamá gateara con él en el piso, le hiciera cosquillas y jugara con él antes de darle un abrazo y un beso tiernos. Y yo simplemente quería acurrucarme en silencio con Virginia, mi amorosa bebé de 4 meses, que siempre sonreía y gorgojeaba en mi presencia. Mi corazón anhelaba pasar tiempo a solas con cada uno de mis hijos, pero por alguna razón no podía hacerlo. Mi casa parecía siempre un desastre, el trabajo doméstico se acumulaba y nunca acababa. Se hacía una limpieza general, la casa parecía desordenarse de nuevo antes de la cena. Si pasaba tiempo con uno de mis hijos, parecía que todos los demás precisaban mi atención al mismo tiempo. Me sentía como si tuviera 3 trabajos de tiempo completo: mi maternidad, el mantenimiento de la casa y el homeschooling. Y cada uno me resultaba imposible de cumplir. ¿Qué tal pues el panorama y la descripción que ella hace? O sea, es como impresionante ver la realidad de esta mamá. Yo sí les han pasado cosas similares. Aparte que esta mamá pues hacía homeschooling, si a uno que tiene, digamos, en este momento, por ejemplo, yo tengo mis niños que pueden estar en el colegio de lazos, algunos aquí estudian, cuánto más una mamá que experimenta esta realidad, pero aún así, aunque nuestros niños estudien o vayan a la escuela, uno siente por momentos que, o sea, que el tiempo no alcanza. Ella expresaba, quería pasar tiempo a solas con mi niña, con cada uno, acompañar a cada uno en su etapa, compartir con simplemente tirarme en el sillón, pasar tiempo a solas, pero ella sentía que eran demasiadas las ocupaciones. Decía, veía mi casa, no sé si les pasa, decía, hacía una limpieza general y a la media hora estaba hecha un desastre. O sea, uno con los niños todo el tiempo limpia, barre, trapea, limpia la mesa, limpia aquí, todo el día recoge y otra vez la trapera porque regó el agua, porque regó la leche, porque se echó la sopa encima, cámbielo. Cada sentada a comer es otra vez la echa, pues hacer oficio en la casa. Total, o sea, toda sentada a comer es vuelva y limpie la mesa, los individuales, cambie los niños chiquitos, barra por lo menos el comedor, trapéelo nuevamente, o sea, son muchas realidades y en el fondo uno nota mucho eso, ¿cierto? A veces nos viene la tentación del agobio y de la desesperación, porque sentimos que no nos alcanza, que llega al final del día y decimos, bueno, chica, pues yo no hice hoy, no logré hacer como todo lo que debía hacer, y viene, siento yo, un sentimiento como de frustración, un sentimiento de desaliento, un sentimiento como de desesperación que nos va quitando como la alegría de nuestra vocación a nosotras las mamás. No, y se sentía abrumada, y yo creo que definitivamente a todas nos ha pasado. O sea, es que dentro de nuestra vocación, en esa naturaleza tan hermosa, es el estar en casa, hay días que son muy difíciles, y por ejemplo en mi caso, que toda mi juventud y antes de casarme siempre trabajé, fui comerciante, cuando ya me casé y estuve en casa, a mí no me rendía el tiempo. Honestamente me llegaban las 4 o 5 de la tarde y yo no había podido ni siquiera trapear la casa, o sea, pero siquiera, no era porque me quedara sentada, no, yo todo el día funcionaba, pero no me daba, no rendía. No, o sea, no era capaz. Entonces, mire que qué lindo uno darse cuenta que lejos de aquí, por allá en otro país pasa lo mismo, que a todas nos sucede igual. Sí, pero es ese verla tan cercana a nosotros. A mí, pues, del libro también, como Julianita, cuando yo lo vi y empecé a pasar las hojas, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ese ha sido mi caso, ¿cierto? Entonces, tan cercana, tan linda, digo, yo quiero saber qué le pasó, yo quiero saber cómo salió de ahí, ¿sí o qué? ¿Cómo va a salir de ahí, cierto? Porque yo pensaba incluso ahorita
Yo recuerdo, cuando estuvimos en pandemia, chicas, ay, yo casi me enloquezco, o sea, yo sentí, y solo tenía 3. Cuando ella habla de su bebé pequeño, pues tenía Isa, Martín, ellos ya estaban en preescolar y siguieron las clases virtuales y nos mandaban unos planes de acción así, y que tiene que mandar fotos de evidencias hasta tal hora. Y yo me levantaba, había acabado de salir de la dieta, no, ni había salido de dieta cuando nos decretaron cuarentena todo el mundo en sus casas, entonces pues no tenía ni, supongamos, mi mamá que me echaba una mano, nadie, estaba completamente sola, mi esposo empezó a trabajar muy rápido. Y recuerdo que toda la mañana vos tenías que estar con el niño conectado en clases, con el uno, con el otro, uno siempre tenía que estar como papá porque el niño no era capaz de hacerlas en preescolar, especialmente los niños, había que acompañarlos casi que todo el tiempo, entonces que el profe de educación física hagan esto y tire la pelota y tírele no sé qué, no, o sea, era el caos, yo decía, Dios mío, llegaban las 12 del día y yo decía, no he hecho el almuerzo, no he hecho la sopa para los niños, el bebé intentando alimentar a Tomás, que era el bebé en ese momento, que ustedes saben que lactar quita, pues, no, o sea, requiere mucho tiempo, pero no es en la lucha de lo alimento, pero pues Dios mío, la casa, no he barrido, no he trapeado, la ropa. El mundo encima. O sea, literal uno llega a momentos como de, o sea, me va a enloquecer, esto es un caos. Pensaba como en ese momento en esta mamá y yo sé que todas pueden estar recordando esos momentos, que hay días más calmados, pero hay días más, como más intensos, ¿cierto? Total. Y a eso sumémosle que más adelantico ella nos comparte que su situación económica no estaba bien. El tema económico que pesa muchísimo. Anhelaba de pronto poderle pagar a alguien que le ayudara, que anhelaba de pronto tener la posibilidad de muchas otras cosas desde el factor económico y no las tenía. Entonces, ella en ese momento cuando le manifiesta a su esposo hasta hoy, los niños van al colegio el lunes, ya no aguanto más, ya no soy capaz, es porque realmente está en un límite, o sea, ya está en el límite, ya estalló, ya reventó, y decía, y mi decisión es inamovible. Sí, es que mire lo que sigue diciendo aquí, dice aquí saltándonos partecitas cuando le dice, Philip se sentó con tranquilidad en un estado de shock controlado, creo yo, y dijo muy amablemente, de acuerdo, podemos mandar a los niños a la escuela si quieres, pero creo que deberías tomarte un tiempo para considerar si eso es lo mejor para nuestra familia. No quiero reconsiderar, ya tuve suficiente, grité, oiga, y lo dice, grité, estaba esa mujer ya salida de la ropa, no, o sea, ya no más, estaba reventada, como nos sentimos muchas veces. Tengo que darles crédito a Philip y al Espíritu Santo, porque ambos lograron convencerme de todos modos de posponer la decisión por una semana. Philip sugirió que me tomara la semana y le dedicara la oración, para ver qué quería decirme Dios. Accedí de muy mala gana, aunque estaba convencida de que no iba a haber cambio alguno, ya que había estado rezando por siglos y nada había sucedido. Entonces cuenta ella, aquí viene una parte muy bonita, entonces cuenta ella, empecé a rezar, o debería decir que empecé a abrirme ligeramente a lo que fuera que el Señor quisiera mostrar. El martes, en cierto pasaje de la Escritura, Jesús me habló, o mejor dicho, me pegó en la cara con un pescado mojado. Que me pegó en la cara con un pescado mojado, güey. Dice, abro comillas, estaba leyendo el Evangelio. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, les sanó a los enfermos. Como venía la tarde, sus discípulos se llegaron a él diciendo, este lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide pues a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida. Mas Jesús les dijo, no necesitan irse, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Díjoles, traedlos acá. Y habiendo mandado que las gentes se acomodasen sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo los bendijo, y habiendo partido los panes, diólos a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se saciaron, y alzaron lo sobrante de los trozos, 12 canastos llenos. Y eran los que comieron 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Jesús me estaba diciendo que le entregara mis 5 panes y 2 peces, mis insignificantes esfuerzos, y Él los bendeciría y las necesidades de mi familia serían satisfechas. A mí me pareció impresionante, Ale Sarita. No, que ahí dice precisamente, entonces caí en la cuenta que la multitud no se había alimentado de los escasos 5 panes y 2 peces de los apóstoles,
sino de esos combinados con la bendición de Jesús. Y que Jesús me estaba diciendo que le entregara mis 5 panes y 2 peces, y Él los bendeciría y las necesidades de mi familia estaban satisfechas. Me pareció hermoso como el Evangelio pues como que empezó a darle la respuesta. Ya más adelante pues contará como todo lo que vino después, pero como ella comenzó por la oración para encontrar como la salida de su crisis, ¿cierto? Porque es una crisis que, como decía pues ahora Yuli, todos hemos vivido, sea por una u otra situación, con un hijo, con la educación, con un momento de crisis familiar, de crisis matrimonial, de crisis económica. Hay momentos donde uno siente que realmente no va a poder, pero primero, como ella escuchó a su esposo, porque es que a veces realmente cuando el Señor funda el matrimonio y cuando hace el matrimonio sacramento y hace que el amor sea un sacramento, es porque realmente es un sacramento de sanación. Ay, Oh, Jesús. tranquila. Y un sacramento de ayuda mutua, y a veces en esos momentos, estos días Munira decía que la peor tragedia que le puede pasar a una mamá y a cualquier ser humano es caer en la desesperanza. Porque ya cuando hay desesperanza uno cree que no va a encontrar una salida, y cuando uno tiene desesperanza muchas personas llegan a darle a uno soluciones, pero uno cree que ya no hay solución porque ya tiene desesperanza. Como que se le cierra el mundo. Como que ya sí, te dicen pero haz esto, no, y ella se abrió a escuchar a ese esposo que llegó a decirle, bueno, espera una semana, y dijo, listo, pues yo creo que en otro lugar diría, no, ¿cómo que una semana? No más, No, y no señor, más. ¿cuál semana? Así que me enloquezco. Sí, ya usted Me lo quiere que, imagino así. o ya, o me voy, o no sé, pues como algo, pero no, ella dijo, listo, voy a darle esa semana, y mira que a través de eso Dios también tenía preparada una respuesta para ella, y luego ir a buscar el Evangelio, ir a buscar la oración, y Dios a través de la palabra le responde, y yo creo que ese es el inicio de toda la respuesta que Dios le iba a dar, porque uno acá lo ve, pues espiritualmente, primero como que le calmó el corazón, le dio una esperanza, le dio un nuevo aliento, pero ya después el Señor, como es tan sabio, también le iba a dar la forma física de hacerlo, y también le iba a dar la respuesta que ella necesitaba, pero primero ella necesitaba una disposición para recibir esa gracia que Dios le iba a dar, porque a veces el Señor le presenta a uno como las herramientas, las soluciones, los medios, pero si uno tiene el corazón cerrado y desesperanzado, pues aunque Dios te esté poniendo las cosas ahí de frente, uno no es capaz de verlas. No las ve. Qué increíble. Y también yo acá pues compartiendo esa parte de la lectura, me impacta mucho porque, bueno, los que de pronto hemos tenido la dicha de vivir los ejercicios espirituales, los retiros de silencio, una de las reglas de discernimiento dice, en tiempo de turbulencia no se toman decisiones. Entonces me impactó mucho porque definitivamente, aunque ella ya estaba decidida, ya había dicho no más, se dio ese Puño tiempo. en la mesa y todo. No más. No, y dice la cachetada con el pescado mojado, y recordaba que hace 8 días Julianita nos decía que no nos enfrascáramos, sino que nos diéramos de cachetadas o un puño en la cara, sí, y sí, reaccionáramos, sí, me acordaba de eso. que no nos quedáramos ahí. Y decía yo, aquí como que alguno de nosotros estamos necesitando una cachetadita para desenfrascarnos en donde estemos de pronto metidos y no vemos esa luz que Dios nos quiere mostrar. Entonces definitivamente Dios es sabio y Dios nos va mostrando si nosotros se lo permitimos. ¿Quién como Dios, queridos misioneros? Un saludo en el Señor. Bueno, les tengo una gran noticia. Resulta que la editorial Madre de Dios, de la librería Lazos de Amor Mariano, ha logrado obtener los derechos de impresión del libro Regla de Vida para una Madre. Este libro que ha cambiado la vida de tantas mamás, este libro que ha sido luz en la oscuridad, oasis en el desierto. Mi esposa dice que ella fue una antes y otra después de leerlo, que la cantidad de luces que le dio este libro fue impresionante. Así que les tengo esa gran noticia. No solamente hemos obtenido los derechos de autor de este libro, sino de muchos más. Estamos haciendo un gran esfuerzo en la editorial, en la librería, para que puedas tener en tus manos los grandes libros de la literatura católica espiritual, los mejores. Solo les pedimos que le compren a la librería. Compren en la librería Madre de Dios, y cuando le compras apoyas las misiones, apoyas el apostolado, apoyas las obras apostólicas de Lazos de Amor Mariano. Entre todos sacaremos esto adelante. Dios les bendiga. Sí,
o sea, importante lo que decía Miriam. De hecho, ya va a contar aquí cómo dice que meses más tarde de que tuvo este suceso, pues como en su casa, ella dice que a partir de esa respuesta de Dios intentó organizarse nuevamente y vamos, y sí, Dios va a bendecir mi esfuerzo, esta es la respuesta. Pero voy a entregar mis 5 panes. Voy a entregar mis 5 panes y mis 2 peces, voy a poner todo mi esfuerzo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas. Pero nuevamente ella va a decir que fracasó, o sea, como que, o sea, esto no funcionó, otra vez volvió a sentir la frustración. ¿Y qué va a pasar? No cambió la situación. Eso, que su situación no cambió y como que le reclamaba a Dios, pero tú dijiste que me ibas a ayudar. Finalmente no mandó a sus niños a la escuela, sino que volvió a intentarlo, trató de ordenarse, pero fracasó, dice ella nuevamente, y sintió nuevamente ese sentimiento de frustración, de desesperanza, de juepuchica, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Dios mío. Y bueno, y voy a decir entonces que más adelante dice ella que asistió a una conferencia precisamente de mujeres, de homeschooling, y que ella había dado una conferencia sobre un tema específico, y dice como hasta se le quedó el discurso que había preparado, los apuntes, y llegó allá, como quien dice, en paracaídas, sin nada preparado, y dice no, sentía tanta frustración en su corazón, que dice, empezó a hablar y a decir así tal cual lo que le estaba pasando, a contar los intentos fallidos que tenía, que sentía que no hacía las cosas bien, que no le alcanzaba el tiempo. O sea, lo que hizo fue como una especie de desahogar el corazón, y dice ella que la gente era como unas asustadas, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué dice eso? Otras dice que como que lloraban, que se sentían igual que ella. Muy chistosa esa parte, ¿cierto? Se sentían en la misma situación que ella como mamás. Y bueno, luego va a decir que hubo una mujer después de ella que dio una ponencia hablando de cómo había logrado organizarse en su hogar, que era una mamá. Ella dice que todo el tiempo estaba refutando lo que decía, eso no era cierto, eso no funciona, interiormente como batallando con lo que hablaba esa otra mujer, una mujer que dice ella también era mamá homeschooling, que tenía 4 hijos, y hablaba mucho del orden, ¿cierto? De hacer toda una rutina de vida, de tener una regla de vida, y ella empezó, esto fue quedando en su corazón, digámoslo así. Dice ella que se resistía mucho a esto porque sentía que un horario, poner un orden, una rutina, iba como a acabar un poco como con su espontaneidad, ¿cierto? Como con su forma de ser espontánea, más libre, que no le parecía. Pero finalmente, pues vio que ese era como el único camino que le quedaba. Dinesita, ¿querías aportar algo ahí? Sí, iba a decir que esta señora iba hablando dentro de su conferencia y ella todo se lo peleaba en la mente. Inicialmente dijo, seguro no tiene tantos hijos, y cuando la señora dijo, tenía 4 hijos, listo, le tumbó. O sea, seguro no son como los míos o son más grandes, tal cosa. Y que finalmente ella decía, pero si yo he intentado todos los horarios, y la señora manifestaba el tipo de horario que ella había empezado a implementar. Entonces ella al último se dio por vencida, o sea, como que bueno, está bien, voy a intentarlo. Voy a intentarlo de nuevo. Y aquí viene entonces, concluye este primer capítulo en este punto tan importante, cuando ella va a decir, un compromiso completo con mi estado de vida. Dice, el domingo por la noche ya estaba preparada. Había evaluado mis necesidades, las de los niños, las de la casa, mi marido y los gatos. Oiga, aparte tenía gatos. Era confuso y bastante abrumador. Pero el lunes empecé a implementar un horario muy simple con la intención de cubrir las necesidades básicas. Funcionó desde el día 1. Hacia el mediodía de ese primer día la ropa estaba lavada y guardada, todo el trabajo escolar de los niños estaba terminado y la casa seguía en pie porque los niños habían estado comprometidos con otras actividades productivas. Además, el bebé no había llorado por falta de atención en toda la mañana. Cuando llegó la hora de la cena ese primer día, la casa estaba todavía limpia. De hecho, estaba más limpia. Jessica, de 5 años, había trapeado el salón, el hall y el aula. Nikki, de 6, había sacudido las alfombras en la entrada, había barrido y las había puesto de nuevo en su lugar. Ana, de 8 años, había preparado magdalenas para los desayunos de los 2 días siguientes. Además, los niños habían disfrutado de media hora de lectura en silencio, habían jugado en la computadora, habían construido varias creaciones de Lego, habían estado 1 hora fuera y cada uno había creado una obra de arte. Todo esto fue coronado con un buen merecido video del autobús mágico. Menos el programa que veían en esa época. Dice, a la hora de irse a dormir, los niños, la casa y la mamá estaban todos aseados y felices. Imagínense, pero el argumento decisivo a favor fue, recuerden que me gusta ser espontánea y libre, que descubrí a lo largo del día había tenido horas enteras que había utilizado para pensar y planear mi nuevo horario. Horas que iban a ser una constante en mi vida. Horas para descansar o desarrollar mi negocio doméstico o limpiar la
buhardilla o trabajar en el jardín o acurrucar a un niño o para ser espontánea. Esa noche en oración lo vi con claridad. Comprendí mi perplejidad ante el hecho de por qué Jesús no me había ayudado como lo había prometido. Comprendí que Jesús está totalmente dispuesto a bendecir mis esfuerzos, pero primero debe tener esfuerzos para bendecir. Esa frase me encantó. Impresionante. Desde que la leí. Dice, Jesús estaba dispuesto a bendecir mis esfuerzos, pero primero debe tener esfuerzos para poder bendecirlos, porque es que a veces, o sea, en consejería, uno tiene la oportunidad de escuchar casos literalmente donde matrimonios en caos por esto, ¿cierto? Sí. Casi a punto de la separación, incluso en separaciones, porque la vida familiar o la vida del hogar es un caos completo, porque a veces como mujeres nos cuesta gestionar la vida del hogar, del cuidado de los niños, de la educación de los niños, de las tareas o aquellas que hacen homeschooling, la limpieza de la casa, porque es que son deberes inherentes a nuestro hogar. A veces de pronto como mujeres como que no reaccionamos un poco y como que no aterrizamos que estos deberes son inherentes a nuestra vocación, y como lo hemos visto muchas veces con San Francisco de Sales, pues la santificación y la voluntad de Dios para nosotras es que vivamos los 10 mandamientos y nuestros deberes de Estado. O sea, eso pasa o pasa, es decir, a Dios no le sirve que yo diga, sí, soy una super misionera y voy a muchos retiros y hago mucha caridad y aconsejo muchas almas y predico, si yo no estoy cumpliendo con fidelidad el día a día mis deberes, desde lo que es hacer la comida para mis hijos, para mi esposo, desde lo que es limpiar mi casa, de lo que es, hablaba aquí, deberes tan sencillos como lavar la ropa, ordenar, hacer las tareas con mis hijos, enseñarles, atender a mi esposo, servirle, o las que deben incluso trabajar, porque deben trabajar sin descuidar esto otro. O sea, mi santificación pasa por ahí. Y yo siento que a veces uno ve muchas dificultades en los matrimonios porque como que no aterrizamos, así como también hay hombres que no aterrizan, que ya te casaste, tienes una responsabilidad, ok, o sea, hay que trabajar más, hay que luchársela más, hay que buscar más posibilidades, hay que ser emprendedor, hay que responder, hay que proveer. Es decir, o sea, es muy importante que entendamos como mamás, yo creo que un primer paso, que es que efectivamente bienvenidas a la vida del matrimonio, y uno cree que simplemente tan lindo se casaron y uno no se da cuenta del sí que está dando. O sea, uno no se imagina nunca, yo lo digo realmente y me da risa, pero yo miro ahora mi vida con mis 5 hijos, obviamente, y todo lo que implica, que es maravillosa y hermosa, pero que efectivamente implica muchas cosas, muchos cambios. Y digo, si yo 10 años atrás, 11 años atrás hubiese sabido esto, Dios mío, era que yo hubiera salido corriendo. O sea, yo no me sentía preparada y no lo estaba. Claro, y de pronto no hubiéramos estado tan desesperadas. Ay, me quiero casar, Yo, no, señor, me caso a los 50, señor. Y entender qué tan hermoso. Siempre hemos sabido que Dios da las gracias cuando da una vocación y da las gracias necesarias para cumplir esa vocación. Pero nos tenemos que creer eso, porque muchas veces nos encontramos con mujeres que dicen, yo no puedo estar en la casa, no soy capaz, Tatiana, yo prefiero trabajar todo el día, pero yo no soy mujer de casa. O sea, yo no me veo en la casa, yo no me veo haciendo las cosas de la casa, del hogar, con mis hijos. No, o sea, yo me estreso. Y uno dice, qué pesar, porque es que si tú decidiste casarte, tú te casaste y decidiste una vocación, te decidiste por esa vocación y Dios te va a dar todas las gracias, pero esas gracias hay que recibirlas, porque si tú no las recibes efectivamente, pues vas a hablar como estaba hablando una mujer de estas. Entonces, Dios todo lo puede, pero Él nunca va a hacer lo que tú debes hacer, Él no va a hacer el trabajo que te corresponde a ti. Dios no hace lo que el hombre puede hacer, nos decía el profe de teología y de antropología en la universidad, esa frase a mí nunca se me olvida. Dios no hace lo que el hombre puede hacer. Lo que te corresponde hacer a ti no tiene por qué hacerlo Dios, y obviamente uno puede orar y uno puede decir, ay Señor, ayúdame, sí, pero Él no va a venir a ordenar tu casa, Él no va a venir aquí a servirle la comidita a tu esposo, no. Requiere de tu disposición, requiere de tu querer, porque se los digo yo que quizá tuve una mamá que a ella no le gustaban las cosas del hogar y abiertamente ella decía, no, me aterra la casa, le aterraba cocinar. Y cuando mi mamá obtuvo esa gracia y se encontró con Dios, lo primero que mi mamá cambió fue esa forma de pensar. Y aprendió y se abrió a la gracia, y ahora es una mujer que cocina delicioso. Y cuando ella empezó su camino de conversión, le encantaba atender a la gente, que la gente llegara y inmediatamente ofrecerle algo de comer.
Exacto, era una casa de mamá. Entonces uno dice, qué hermoso cuando el ser humano es capaz de abrirse a esa gracia, de que listo, tú la necesitas esa gracia, pídela, pero también ábrete a decir, bueno, lo voy a hacer y me voy a decidir. Y ella se decidió y desde ese día dijo, voy a empezar a hacer cosas ricas, me va a empezar a gustar ordenar mi casa, y ya se sentía una mujer de hogar y su vida cambió por completo. Y ella decía, qué rica la casa, y dejó de trabajar. Una mujer que decía que solo podía trabajar porque ella no se hallaba en la casa. Entonces, qué bonito que desde esa vocación nosotras podamos decir, el Señor da las gracias, pero hay que recibir esas gracias. Y una cosa muy importante, bueno, es que o sea, hoy definitivamente la sociedad, la mujer nos ha preparado para estar afuera, ¿cierto? Desde pequeñas vamos de los 2 años al preescolar, el jardín, la escuela, el bachillerato, luego hicimos nuestra carrera profesional, y yo lo digo sinceramente, cuando yo me casé, efectivamente, no fue tal vez como muchas de nuestras mamás o abuelas que desde pequeñas porque no iban a la escuela muchas, pues otras sí, estaban en labores del hogar, les enseñaban muchas cosas del hogar y lo tenían como algo muy claro, pero para uno llegar y casarse fue una cosa muy diferente, fue un choque de decir, Sí. ay, mamá, chica, es que esto es así, o sea, es que casarme tan lindo mi esposo y nos amamos mucho, pero es que hay que arreglar una casa y hay que lavar la ropa y el desayunito y el almuercito y no sé qué, y llegó el bebé y el bebé ensucia mucha ropa, hay que lavar la ropita y hay que hacer teteritos, y llegó el segundo y el tercero y entraban a estudiar y hay que hacer tareitas, y uno dice, o sea, uno dice, uno normalmente no se imagina todo No ese mide la mundo, magnitud. y en realidad uno no está preparado, pero ojo, porque Pero yo tampoco. creo que yo tampoco de cierta manera fui pues como súper preparada, no, yo fui una mujer que estudiaba, estaba por fuera de mi casa, sí tenía el ejemplo de mi mamá, pero creo que fue más también una cuestión de decisión, de decir, no, o sea, es que yo me casé, Dios me llamó a esto y voy a cumplir esto, y sé que me cuesta más porque no estoy acostumbrada a muchas de estas cosas, pero lo voy a hacer, De asumir, de asumirlo, y lo voy a hacer con amor, o sea, yo ya dije un sí y yo tengo que ser fiel a esto, y vamos a hacerlo de la mejor manera, y hoy efectivamente uno con el tiempo va aprendiendo, y a uno le dice, ve, ¿vos cómo haces para ser ama de casa y tenés estos hijos y una cosa? Y lo mismo les pasa a ustedes, yo lo sé, la gente pregunta y se asombra, pero ¿cómo hacen? Yo digo, Dios da la gracia. O sea, yo lo que puedo decir, Dios da la gracia. Yo no sé en qué momento, después de ser las niñas de papá y mamá, consentidas, que todos nos lo daban, nos lo hacían de cierta manera, y pasar a ser mamás, amas de casas, llevar un hogar, unos hijos, en fin, y decir, o sea, Dios da la gracia, pero hubo una decisión de decirle, sí, Señor, listo, yo me voy a esforzar, sé que me va a tocar hacer más esfuerzo, sacrificarme, me va a tocar tal, pero, y uno ve el apoyo y el respaldo de la gracia. Uno dice, si yo miro hacia atrás, me hubiera lo que se hubiera dicho, yo no soy capaz con eso, pero ahora que estoy acá, en este ritmo, por así decirlo, de vida que corresponde, que en momentos caóticos o difíciles uno dice, no, o sea, es que el Señor me ha dado la gracia de llegar hasta acá, y uno ve que va siendo también como algo natural en el camino, ¿cierto? Como un desenvolvimiento, entonces es muy bonito. Como dice ahí, ha bendecido los esfuerzos. Ha Es que bendecido. es como el mejor resumen, porque como lo decía Juliana, pues realmente uno, si espera estar preparado, pues como Sí, para sí, tomar, pues para uno decir, estoy preparada para casarme, pues en realidad uno el matrimonio se tiene que enfrentar a muchas cosas, y yo creo que es algo que uno también cuando está soltero discierne, y uno dice, bueno, cuando uno está soltero uno dice, Señor, bueno, ¿hasta qué punto soy capaz yo de negarme, cierto? Y es algo que uno debe medir para saber qué decisión toma, ¿cierto? Porque necesariamente el matrimonio implica un esfuerzo más grande, implica un madrugar un poquito más, tal vez de pronto ser la última que Se acabaron las acostemos, dormidas hasta las 9, hasta las 10. y más cuando llega Madre. un hijo, pues prácticamente uno dice, se acabó el dormir completa toda una noche. Sí. Entonces, pero son cosas que uno dice, me esfuerzo, pero uno se siente en ese esfuerzo feliz, Sí. contenta, plena. No es un esfuerzo que, obviamente, momentos pues difíciles que uno dice, Señor, si no voy a poder, como lo decía ella, claro. en el que uno también se siente y dice, no, pero a mí me parece muy bonito todo lo que hablaba ella, porque miren que al final cambia mucho la disposición de ella, es que la disposición que uno tiene, y algo que me parece fundamental, y era lo que ella dice, o sea, el primer día que logré, como que cambié el chip también, hice mi horario, traté de cumplirlo, funcionó. Eso es una cosa que el orden, necesariamente tenemos que tratar de ser ordenados para poder optimizar el tiempo en muchas cosas que tal vez perdemos mucho tiempo en distracciones, o bueno, en cosas que no son tan necesarias o tan prioritarias, como lo decía ella. Yo ahí me senté
analicé las prioridades con mis hijos, con mi esposo, con la casa y empecé a priorizar, porque a veces uno también se enreda mucho en la vida y pierde el tiempo en cosas que no son prioridad o que no son urgentes o que entonces eso nos genera estrés porque no pude, no sé, una cosa que no sea prioritaria o vital para mi familia y entonces nos terminamos enredando allá cuando lo necesario, o sea, cuando uno está organizado en las prioridades, en lo necesario, lo demás uno lo va haciendo. O sea, se va haciendo y lo va dando. Julie, muy lindo, que muy lindo aquí donde dice, yo debía hacer todo lo que tenía a mi alcance para cumplir mis obligaciones. Era entregar mis 5 panes y mis peces. Jesús hubiese podido multiplicar, hubiese podido darle de comer a todos sin necesidad de esos 5 panes. Sí. Claro que sí, era Jesús, él lo podía hacer, pero él quiso que se entregaran esos 5 panes. Muchas veces es lo que nos pide a nosotros, poné tu poquito, poné lo que te toca, que yo hago el resto. Y lo más grande es lo que hace él. En realidad lo que nosotros tenemos que poner es un poquito de esfuerzo, o sea, hacer lo que te toca, hacer lo que nos corresponde. Y después de que hagamos lo que nos corresponde, con seguridad la gracia del Señor va a llegar. Pongamos esos 5 panes para que Él pueda dar de comer y pueda como ayudar a todas nuestras necesidades. Miren esto, para concluir que se nos acaba el tiempo, pero esto continúa. Este primer capítulo, ella hace esta conclusión, por nos estaba diciendo Tati, dice, debía entregar 5 panes y 2 peces, no 3 panes ni 2 panes. Tenía que darme entera a la tarea y la misión que estaba llamada a hacer y a realizar, no de manera aleatoria, sino por completo, metódicamente. Jesús me pedía la dedicación de todo mi ser a mi vocación. Eso es un punto para mí súper clave, o sea, ella entendió, Dios me lo pide todo, una entrega total, es decir, nos pide concentración. No es fácil realizar esta tarea de ser madres, de ser esposas, madres y de ser misioneras, esposas y madres, o sea, es decir, se le agrega un elemento más a la vida, es decir, pero hay que entregar todo el ser, ponerla toda, entenderla como un compromiso total, radical, poner los 5 panes y los 2 peces y no menos que eso, sino darlo todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad, toda nuestra dedicación, es decir, es cuestión de tomar la decisión de tomar muy en serio esta tarea, de ser esposas y de ser madres y de ver cómo la vamos a sacar adelante. Y aquí en adelante va a venir lo que va a ser ese siguiente capítulo súper interesante, que ella empieza a hacer toda una regla de vida y por eso el libro se llama Regla de vida para una madre. Pero bueno, no nos adelantemos más, que eso será de nuestro siguiente programa. No se lo vayan a perder porque hemos hablado un poco del problema y nos hemos una radiografía, nos hemos visto identificadas, pero vienen los consejos impresionantes, como ella va a hablar, ojo, porque no se trata solo de, ay, sí, voy a hacer un horario y ya, no, ella va a hablar aquí en este libro de 5 prioridades que vamos a desarrollar, que es la piedad con Dios, la persona, que es la salud física, mental, el bienestar de la madre psicológicamente, que me parece súper interesante ese tema, la pareja, que es respecto a su esposo, que es una prioridad, la paternidad y la parte económica, la de ser proveedor. Entonces son 5 prioridades que vamos a ir desarrollando una a una. Vamos a tener aquí invitados, testimonios, porque son temas importantísimos que debemos tener en el foco de nuestra vida como esposas y como madres y que debemos saber gestionarlas para que esta vocación pues podamos llevarla adelante y ser felices en esta vocación a la que el Señor nos ha llamado. Las esperamos. Perdón, ¿y qué tal si hacemos una invitación? Las que puedan conseguirse el libro, maravilloso. Las que no, de pronto, aquí dice ella, por ejemplo, una partecita ya también ahí finalizando, dice, Dios quería que yo analizara mi vocación para comprender cuál era su llamado y que luego lo implementara en mi vida. ¿Cuál es verdaderamente ese llamado de Dios dentro de esta vocación tan hermosa en la que yo estoy viviendo? Entonces, qué rico quedar con esa tareita. Como que antes de seguir con el próximo capítulo, cómo empieza ella a implementar y digamos que a gestionar o a crear esta regla de vida para una madre, que yo me siente y vea cuál es mi realidad y mire mi vocación, cuál es realmente mi llamado y hasta dónde yo sí estoy respondiendo a ese llamado como Dios quiere. Así es, ahí nos queda la tareita entonces de pensar en esto, de resolver estas preguntas y de reflexionar y poco a poco iremos caminando de la mano pues como de esta autora que el Señor nos ha puesto en el camino. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes.